Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la segunda vez que estoy grabando este video. Lo grabé hace como 2 horas y mi memoria murió. Solo se perdió, dejó de funcionar y estamos aquí otra vez grabando. Y yo sé que habíamos dicho que en Flashback no íbamos a hablar de estrenos, pero esta semana vamos a hacer una excepción, porque esta semana vamos a hablar de Shape of Water. Esta semana fui a ver The Shape of Water y antes que nada quisiera aclarar que no voy a tocar el tema de la polémica que acaba de salir a la luz de que supuestamente Guillermo del Toro plagió un cortometraje holandés estudiantil que se llama The Space Between Us. Afortunadamente vi el cortometraje hace como 2 años, que creo que fue cuando se lanzó, o 3, y me pareció súper bueno en ese momento. Y sí, yo creo que son súper parecidos, son muy parecidos. No creo que haya plagio, pero no quiero hablar de eso aquí. Quisiera que este fuera un espacio libre de polémicas feas y cosas así. Así que dejémoslo a un lado. Entonces, repasemos la información básica. Información básica. Título: Shape of Water. Escrita y dirigida por Guillermo del Toro. Protagonistas: Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Michael Stuhlbarg, Richard Jenkins y Octavia Spencer, entre otros. Cinematografía por Dan Lausten. Música por Alexander Desplat. The Shape of Water ha sido la segunda película que veo en el cine de Guillermo del Toro y tuve muchas sensaciones similares a la película anterior, que fue Crimson Peak, o La Cumbre Escarlata, creo que es en español. Salí súper emocionado porque Guillermo del Toro es de los directores que más me gustan, y ver algo en el cine de uno de tus directores favoritos siempre es súper emocionante. En este video quiero exponerles a ustedes algunos puntos y tratar de convencerlos de que vean Shape of Water, porque es sin duda alguna una de las películas más bonitas y originales que he visto en los últimos años. Entonces, vamos a los puntos. La actuación. Me parece que este es sin duda el punto más grande dentro de la película. Como la película tiene muchísimas cosas que es un conjunto que funciona muy bien, pero la actuación es muy buena. No sé, creo que se sostiene en general la película por la actuación, porque Sally Hawkins y Doug Jones hacen un trabajo increíble, principalmente porque creo que interpretar a un personaje con alguna discapacidad o con alguna limitante, sea cual sea, es de las cosas más difíciles por actuación, porque no significa solo, por ejemplo, en este caso mi personaje es mudo, entonces yo dejo de hablar y aprendo lenguajes de señas e intento expresar con mi rostro, etc. No se trata solo de eso, sino de realmente imaginar cómo sería una vida entera sin haber podido hablar, cómo sería no poder haberte comunicado con palabras como el resto del mundo por toda tu vida, y cómo te cambia eso. Te convierte en una persona tímida, te convierte en una persona extrovertida, tal vez te hace no querer conversar tanto con la gente, porque no toda la gente disfruta hablar con una persona así, o no sé, tienes que hacer un trabajo en realidad de ponerte en ese papel, ponerte en esa vida, de cómo sería haber vivido años no pudiendo hablar. No sé, creo que ese es un trabajo súper grande. En Sally Hawkins, en The Shape of Water, se siente eso, no se siente como una actriz que dejó de hablar, sino se siente como Elisa, el personaje que no ha podido hablar durante toda su vida. O sí, se siente que es un poco introvertida, pero no es una víctima de su condición, sino su mirada, su silencio, sus pausas, sus momentos, su ritmo. Con todo eso nos expresan y nos hacen empatizar con un personaje así. Por otro lado, también el trabajo que hace Doug Jones es súper bueno, porque él no tiene una sola parte de su cuerpo visible ante la cámara o ante el espectador, sino está con un traje, está con maquillaje sobre su cuerpo, no hace sonidos reales y sus ojos son digitales, y con todas estas limitantes, si es que se les quiere llamar así, él logra expresar, él logra hacerte sentir empatía. Tú te preocupas por el personaje, tú entiendes por lo que está sucediendo el personaje, y todo es a través de su cuerpo, a través de su lentitud, o de las pausas, o de estar escuchando todo el tiempo, aunque suene como raro, pero todo el tiempo se la pasa escuchando a Elisa, lo que ella hace, cómo la imita, cómo empieza a aprender, la relación que empiezan a llevar los dos, y que es simplemente dos personajes que no hablan, cómo logras crear una relación entre los dos con actuación y con ritmo, obviamente con cinematografía y dirección, etc. Pero creo que el trabajo de actuación es lo que en este caso nos hace seguir la película. Pero, en serio, pasaría horas hablando de esto, así que vamos al segundo punto. La realización.
la manera en la que Guillermo del Toro decidió hacer esta película, que es muy particular. Creo que se siente mucho como una película de Guillermo del Toro por la paleta de colores, pero al mismo tiempo se siente como muy distinta. De hecho, creo que cuando ganó el León de Oro, él comentó que hay un punto en la carrera de un director que se arriesga por hacer algo nuevo, y creo que en alguna medida se siente la esencia de Guillermo del Toro, pero intentando experimentar otro tipo de cine, que es súper bonito también. Porque creo que de los puntos más grandes dentro del cine de Guillermo del Toro es que siempre envuelve sus tramas en un contexto político muy grande y súper conocido. Por ejemplo, aquí es la Guerra Fría. Es como se vive la Guerra Fría en Estados Unidos, cómo se siente la paranoia de los estadounidenses con los rusos, esta competencia que tenían del progreso y de que siempre querían ser la potencia más grande. Y todo esto es súper grande y está implícito en la película, pero no es la esencia. Sin ese contexto político no podría suceder lo demás. Entonces creo que eso es algo muy de Guillermo del Toro. También lo utilizó en El laberinto del fauno, y que creo que esa es una de las marcas súper grandes de él, pero que utiliza esto para contar su historia. Lo que todos sabemos que le encanta, los monstruos, la fantasía, etc. Entonces está súper bien logrado eso, que esta cosa, este contexto político súper grande apoye a la narrativa. Y que esta película en sí se siente filmada como en los 50, se siente como un musical de los 50, porque todo el tiempo la cámara se está moviendo, todo el tiempo, porque todo el tiempo la cámara parece que está bailando con los actores, porque de hecho los actores frente a cámara nunca están sentados viéndose el uno al otro y nada más lanzando diálogos, sino en realidad es como la vida, la gente nunca está sentada frente a frente porque nos incomoda como personas hacer eso. El cine moderno se ha decantado muchísimo hacia eso, hacia los personajes fijos, hacia solo lanzar diálogos que suenen bonitos o que tengan subtexto y ya. No sé, siento mucho que es como un musical por los encuadres, por el ritmo de la cámara, por de hecho la música que usa, porque utiliza muchísimas referencias al cine. Entonces eso me parece que es una decisión un poco grande, porque es algo que ya no se había hecho nunca. Ya no se ven ese tipo de películas, porque de hecho creo que Guillermo del Toro quiso hacer la película en blanco y negro y no le dejaron. Entonces creo que por todos estos elementos tiene muchísimo de eso, pero ya no importa qué historia cuentas, importa cómo la cuentas, porque en realidad eso es lo que te hace ser una persona individual, que aquí se siente la marca de un director, se siente una voz. Entonces eso, creo que este punto también es súper grande y igual me pasaría horas hablando de esto porque me encanta, pero vamos al siguiente punto. El arte. Esta creo que sin lugar a dudas es totalmente la marca de Guillermo del Toro, porque creo que todas las películas de Guillermo del Toro se caracterizan por eso, por los mundos que él construye, que literalmente los construye, porque de hecho en The Shape of Water creo que el 90% de las locaciones son sets y creo que el otro 10% son exteriores, pero que están totalmente intervenidos en digital. Y es lo que él siempre ha hecho, crea sus criaturas, crea sus mundos, crea sus sets para que sean parte de ese mundo que él imagina, y que él hace que ese mundo imaginario y fantástico sea consumible a través de una realidad. Los envuelve, como ya hablamos, en un contexto político real. Entonces creo que eso es como la marca más grande que existe de Guillermo del Toro. Eso, sus mundos, sus sets, sus criaturas. Y en esta película para nada es la excepción, porque aquí el diseño de producción o dirección de arte, como se le diga, es increíblemente meticuloso. Tienen unas construcciones de sets increíbles. El trabajo que pusieron de cada detalle, cada textura dentro de los departamentos de los personajes, cada tornillo dentro del laboratorio, cada escama dentro de la criatura, se nota que tiene un trabajo detrás, que tiene una razón de ser, y que eso es quizá lo más grande de la película, que todo, absolutamente todo, tiene una razón de estar ahí. Y no hay cosas gratuitas. Porque, por ejemplo, los departamentos de los personajes que viven en el mismo edificio, que viven sobre un cine que es Elisa y Giles, el departamento de Elisa es súper frío. Tiene una paleta de colores muy fría. Y por lo general en el cine se utiliza eso como cuando quieres hacer notar eso, que es un espacio frío, que es un espacio así como serio, que es un espacio quizá negativo, dependiendo de cómo se vea. Pero aquí lo utilizan en cambio para conectarte con la criatura que viene del agua. Normalmente un personaje que es acuático va a estar envuelto en ese tipo de paletas de colores. Y envuelven a Elisa en su departamento en un lugar frío, que está desgastado, que está lleno de humedad, que está, no sé, que está súper desastroso el lugar en el que vive, pero aún así tú sientes bonito. Sientes bonito de estar dentro del departamento y sientes bonito el lugar en el que ella vive,
por la relación y por la actuación que tiene y por el tipo de personaje que nos muestran. Tú no te sientes en un espacio frío, sino te sientes agradable de estar dentro de su departamento. Y después cuando conectan a los dos personajes, también sientes que hay algo ahí que los conectó desde antes. Y es justamente no solo el color, sino las texturas y los ritmos que tienen los personajes entre sí. Entonces me parece eso increíble, que aquí la dirección de arte sí está funcionando como debe de ser, que nos ayuda a contar la historia, nos ayuda a que los personajes se conecten desde antes de haberlos visto juntos alguna vez. Cada uno de los espacios tiene su propia personalidad y cada uno de los espacios es totalmente diferente al otro. Incluso el de Giles y de Lisa, que están literal el uno con el otro. Y eso te hace que el espacio sea parte de la historia. Y otra cosa que tal vez es un pensamiento solo mío, pero me parece muy bonito que los zapatos de Dorothy, de Elisa sean rojos, precisamente por Dorothy, porque creo que al pensar en que Guillermo del Toro quería hacer la película en blanco y negro y en esta idea de los musicales y las películas de los 50, me hace pensar que tal vez sea una referencia a Dorothy del Mago de Oz, porque esta película en realidad los zapatos de Dorothy inicialmente eran plateados, pero el diseño de producción no quería desaprovechar que era una de las primeras películas a color. Entonces dijeron, no, nosotros le cambiamos los zapatos a rojos. Entonces yo creo que viendo todas las referencias que tienen el cine antiguo Guillermo del Toro dentro de esta película y que no le dejaron hacer la película en blanco y negro, creo que tiene mucho que ver que los zapatos de Lisa sean rojos. Último punto. El guión. Yo me parece que está hilado de una manera súper grande. Es lo que ya hablaba antes, que cada uno de los detalles termina hilándose al final y cada uno de los detalles tiene una razón de ser en su momento, porque luego se logra desarrollar. Por ejemplo, algo que me gustó muchísimo es que todo el tiempo en la película hablan y hacen referencia y vuelven a hablar del agua. En todo momento, creo que sale como 2 o 3 veces, pero en estos papelitos del calendario ellos tienen siempre palabras relacionadas con río, corrientes. Dicen cosas así como deja que la corriente de tu destino te lleve o déjate llevar por el flujo de nosotros. Tienen muchísimas referencias hacia el agua y no solo en ese tipo de cosas, sino todo el tiempo las personas piden agua o les están sirviendo vasos de agua o agarran un vaso de agua o cortamos a la lluvia o cortamos a una ventana que está sudando o a humedad o cortamos a un estanque, cortamos a una bañera, etc. Todo el tiempo el agua está presente y que tiene que ver muchísimo con la premisa de la película. La película se llama La forma del agua y de hecho creo que en algunas entrevistas o en algunos de los trailers dice que el amor como el agua no tiene ninguna forma y que está en todas partes y que está en muchísimas formas y se puede ver de muchísimos puntos de vista, pero tener estos puntos que son muy chiquitos y que para algunas personas sean insignificantes hacen que el guión tenga como un ambiente y que se rodee en la idea de la película, que es eso, el agua como el amor o el amor como el agua. Entonces ese tipo de cosas a mí me parecen increíbles en el guión. Aparte, creo que rescata un elemento súper importante que es ahondar en los personajes que utilizan las subtramas. Explicación de cine en pocos segundos. En un largometraje las subtramas son ramificaciones de la historia principal o trama que ahondan en la vida de alguno de los personajes secundarios o situaciones secundarias que surgen a raíz de la principal, siempre y cuando el final de la subtrama sea un motor que alimente la trama hacia su final. Eso, las subtramas nacieron como para apoyar la trama principal. He visto muchísimas películas en las que hay la trama principal que es muy buena y surgen subtramas que son súper interesantes y luego dejan de existir o ya no se les toma importancia y quedan como cabos sueltos. Pero en realidad si se escribe una subtrama es para apoyar a la trama principal. Entonces eso creo que rescata muchísimo aquí Guillermo del Toro y que aprovecha y ahonda en sus personajes aquí. Es súper bueno porque te ayuda a entender mucho más a los personajes, que es algo que ya no está pasando mucho, ya es como soy villano y tengo que destruir el mundo y si no lo destruyo. Y lo que hablaba de las subtramas, que al final cada una de estas cosas que nos muestran, tanto la vida del villano, tanto la vida de Zelda, tanto la vida de Giles, terminan por apoyar la trama inicial que es sobre Elisa y la criatura. Entonces eso es increíble, eso en guión me parece increíble, creo que es súper bueno. Pero bueno, creo que The Shape of Water es definitivamente de las mejores películas que he visto, es de las películas que me han hecho sentir mucho en el cine. Es una película muy bonita, es una película muy positiva, es una película llena de cosas súper bizarras y creo también que es súper necesario porque todo el contexto político en el que nos envuelve, aunque sucede en el 1962, es una manera de reflejar lo que pasamos ahorita, que igual es eso.
igual hay un montón de racismo, hay un montón de clasismo, hay un montón de diferencia de género. En serio, creo que es una película muy necesaria, es una película muy bonita y creo que está de más decirlo, pero se las recomiendo muchísimo. Y si ya la vieron, me encantaría leer o escuchar lo que piensan de la película, y si no la han visto, tienen un chingo de oportunidad porque ojalá siga en el cine, se acaba de estrenar. No creo que ya la hayan sacado, así que pueden verla o pueden esperarla, pero en serio, cuando tengan la oportunidad, véanla. Es una película muy bonita, es una película entretenida, es una película fuerte. Y eso es todo por el video de hoy. Si llegaron hasta esta parte, muchas gracias, en serio. No saben cuánto se los agradezco, es un montón de apoyo. Y saben que los espero el otro domingo con alguna otra película. Entonces, muchas gracias, en serio, por ver esto. Y ya, eso.